da la vida, poco a poco vamos a ir avanzando en el tema. Pero para mí es importante que ustedes lo vayan conociendo, que vayan sabiendo de qué se trata y que el Señor nos permita de alguna manera entender el tiempo que estamos viviendo, encontrar las señales y ver cada una de las cosas que nos están sucediendo. Muy bien. Entremos entonces de lleno al tema sin más. Y nuevo orden mundial. Mucha gente me ha dicho, mira, ¿qué es eso? ¿Cómo me afecta a mí? ¿De qué se trata? Y vamos a ir viendo poco a poquito cada una de las cosas como lo platicamos. Muy bien. Mi querida Patti, no sé si don Walter nos está grabando ya. Perdona el abuso. Sí, Juditita linda, ya está grabando. Perfecto, gracias, muy bien. Muy bien, entonces vamos a comenzar. El nuevo orden mundial. ¿Cómo me afecta a mí? Bueno, vamos a ver individualmente. ¿Dónde comenzó todo? ¿De qué se trata esto? ¿Comenzó en otro país? ¿Comenzó en otro lugar? ¿Dónde comenzó? Hoy vamos a enterarnos. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré. A los lados del norte, sobre las alturas de las nubes, subiré y seré semejante al Altísimo. Fíjense, quiero que veamos exactamente. Y seré semejante al Altísimo. Aquí hay una tercera persona que le está hablando a alguien y dice, tú que decías en tu corazón. ¿Cómo decía esta otra persona? Subiré al cielo en lo alto junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré. A los lados del norte, sobre las alturas de las nubes, subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú, viene ahora la respuesta a esta interlocución, derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. ¿Quién está hablando aquí y a quién se lo está diciendo? Vamos a ver ahora. Se inclinarán hacia ti los que te vean, te contemplarán diciendo, ¿es este aquel varón que hacía temblar la tierra, que trastornaba los reinos, que puso el mundo como un desierto, que asoló sus ciudades, que a sus presos nunca abrió la cárcel? Isaías 14, versículos 13 al 17. ¿A quién le estaba hablando aquí el profeta? ¿De quién estaba haciendo toda esta alegoría? Ni más ni menos que el enemigo de nuestras almas, el innombrable, el vencido en la cruz. Aquí comenzó todo, mis amados, en el corazón del enemigo. Tú que decías en tu corazón, ¿y qué era lo que él decía? Él ya era el ángel más bello, él era el negociador, él tenía todo el respaldo del Padre y ahora él dice, subiré al cielo, en lo alto junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Pero ahora Isaías le dice, mas tú, derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Se inclinarán hacia ti los que te vean, te contemplarán diciendo, ¿es este aquel varón que hacía temblar la tierra, diciendo que trastornaba los reinos, que puso el mundo como un desierto, que asoló sus ciudades y que a sus presos nunca le abrió la cárcel? Ah, miren qué cosa más tremenda, ¿verdad? Cómo el enemigo abusivo había hecho esto. Ahí nace todo, pero ¿en qué consiste el nuevo orden mundial? Tiene varias prioridades. Un solo gobierno mundial, una sola economía mundial, una sola religión mundial, con un propósito. ¿Cuál es ese propósito? Voy a repetir la anterior por si no habían tenido tiempo de verlo. Un solo gobierno mundial, una sola economía mundial y una sola religión mundial. Cuando hablamos de un solo gobierno, significa claramente un solo grupo de personas, no solo una persona, sino que un grupo de personas rigiendo a todo el mundo.
Cuando hablamos de una sola economía, hablamos de una sola moneda. Y cuando hablamos de una sola religión, hablamos de ecumenismo. Entonces, vayamos comprendiendo, porque a veces creemos que es algo así como esotérico y que no vamos a poder comprender. No, mis amados, está muy claro en la palabra y se puede entender perfectamente bien. Repito entonces, un solo gobierno mundial que viene a ser un grupo de personas o instituciones que van a gobernar y a decir qué se haga en el mundo. ¿Les suena a ustedes algo parecido? ¿Les suena algo cercano? Hoy todos estamos aparentemente muy similares. Ni nos reconocen, ¿verdad? Porque estamos todos bajo las mismas tapabocas. ¿Y de dónde vino la señal? ¿De dónde vino la orden? ¿Quién fue quien al final dispuso qué hiciéramos y cómo lo hiciéramos? No hubo necesidad de una gran revuelta ni de nada. Simple y sencillamente se hizo la orden, la instrucción y el mundo la siguió. En el caso de la economía estamos viendo cómo esta pandemia nos dio tantas crisis de nivel económico. No solamente la situación difícil y dura en cuanto a la misma enfermedad, sino que también económicamente se vio afectado el mundo. Grandes empresas quebraron, gente tuvo que vender sus negocios para poder subsistir, los más pequeños se quedaron sin trabajo, todo pasó. Y en el caso de la religión estamos viendo cómo se han levantado movimientos llamando a la paz. ¿Y cómo la paz? Bueno, pues esa paz inclusiva en la cual se dice que todos somos uno solo, algo así como el Dios de Spinoza, ¿verdad? Que los que se recuerdan de Baruch Spinoza, aquel filósofo que decía que Dios es todo y todo es Dios. Por lo tanto, ¿para qué nos hacemos bolas? Ajá, veamos qué sigue entonces. La palabra es muy clara en la forma que nos habla. ¿Cuál es el propósito entonces de este nuevo orden mundial? Tener el control absoluto de la humanidad. Nadie se va a escapar. Nadie va a poner sus propias reglas ni sus propias leyes. Y tener el control absoluto de todos los gobiernos, economías y religiones del mundo. Si no estuviéramos viviendo lo que estamos viviendo, hubiéramos creído que esto no era posible. De hecho, cuando estudiamos esto por primera vez, considerábamos que probablemente iba a suceder, pero no tan cerca. Y definitivamente estaba a la vuelta de la esquina. Y por último, gobernar el mundo entero. Ahora nos podemos recordar del primer versículo, ¿verdad? Quiero gobernar todo. Quiero ser como el Altísimo. Ese endiosamiento en el corazón de quien ya tenía una gran aceptación, de quien ya tenía un gran poder, pero no le fue suficiente. Quería gobernar el mundo entero. Muy bien. Aquí vamos a ver, en esta conspiración, ya nosotros ya vimos esta parte y por eso no la vamos a ver hoy, porque es una de las partes de la violación de Europa, que son los videos que ustedes ya tienen en el chat. Si alguno no tiene este video, por favor, escriba ahí en el chat y ponga, no tengo los videos de la conspiración, que es la violación de Europa. Algunos fueron incluidos al chat después de que esto había sido y probablemente no los vieron, pero fueron todos los estudios que estuvimos teniendo las semanas anteriores. Sin embargo, por favor, siéntanse en la más completa libertad de pedirlos y con gusto se los hacemos llegar. Ahora ya no tenemos ni siquiera que mandar el correo ni nada, sino que directamente en el chat los podemos mandar porque afortunadamente los pudimos conseguir más pequeñitos. Bueno, pero entonces entramos a la nueva era y al ecumenismo. Esta nueva era, mis amados, ha sido planificada no de ahorita, sino de hace muchísimos años más. Desde hace muchos siglos, podría decir. Ya la nueva era estaba hablando de una adoración a la creación, no al creador, sino a la creación. Y muchos de nosotros incluso vivimos la época en la que se nos decía que
todo era la naturaleza. Y si ustedes se dan cuenta, una de las cosas por las que comienza esto es cuando comenzamos a hablar, por ejemplo, de la madre tierra. Ya no es el padre creador, sino la madre tierra. Y a propósito, hoy que se celebra el Día Mundial de la Mujer, un abrazo para todas mis correligionarias, que el Señor me las haya guardado. Desde entonces se comienza a hablar incluso en femenino para incluir a las mujeres y las feministas hoy es su día máximo, ¿verdad? Y dice, bueno, nadie puede detenerme, etcétera. Y tienen razón, pero de una manera equivocada. Bueno, entonces, la nueva era vino a ser ese panteísmo en el cual se le daba toda la adoración a la creación y no al creador, en la que se decía incluso que como todo era Dios, la naturaleza era Dios, entonces no había que dañar a los animales, no había que dañar las plantas, había que, fíjense que todo ha ido involucrándose ahora con el veganismo, que comenzó con la gente que era vegetariana, pero ahora no solo vegetariana, sino que ahora vegana, porque estamos causando daño y dolor. Algo de todo hay un poco, pero los extremos a veces no nos damos cuenta que están mezclando este tipo de religiones para entrar con otras filosofías. Entonces, la integración de todas las religiones en una sola, el ecumenismo y el sincretismo religioso. Esta integración de las religiones se habla sobre todo para decir que es la manera que tenemos de no sufrir guerras, porque la mayoría de las guerras, mis amados, se han hecho efectivamente por cuestión de religiones. Eh, Aún lo que fueron las cruzadas, si ustedes se recuerdan, tenían como proceso original difundir el cristianismo por todas partes, pero en realidad había un trasfondo de los feudales que querían recuperar sus tierras y era la manera que tenían de podérselas garantizar participando en las cruzadas. Eso usted ya lo estudió en la historia, pero probablemente en algún otro momento vamos a hablar sobre esto. Sin embargo, últimamente usted ha visto varias fotografías de personajes muy famosos convocando a que todos nos unamos y que todos seamos uno solo, bajo aquella teoría de un solo Dios, un solo camino, todo es lo mismo, todos los caminos llevan a Dios, etcétera. Usted y yo sabemos que no es así, pero la lucha que se va a dar en estos días es justamente de ese tipo. El florecimiento del ocultismo y la hechicería en formas modernas. Al día de hoy, Harry Potter es una babucha con relación a todo el tipo de adoctrinamiento que se le da a nuestros niños a través de las caricaturas, de las hadas madrinas, de los magos que vienen con su gorro que todo lo responde, con cada una de las brujitas que aparecen y sin falta en todas las caricaturas. Siempre hay alguien que tiene un poder mágico, polvitos mágicos, que nosotros decimos, pero qué bárbara, la J hoy sí soltó canicas y eso no tiene nada que ver. Por favor, solo pongamos atención. No nos separemos de nuestros hijos, de lo que están recibiendo, de lo que están escuchando, porque lamentablemente, mis amados, el enemigo va a buscar todas las maneras de ingresar para poder traer ese ocultismo y la hechicería. Ahora pues, la gente puede escribir por internet a varios sitios donde le van a leer las cartas, el tarot, le van a leer la mano, le van a decir por medio de un espíritu de adivinación qué es lo que necesita, qué es lo que le parece. Miren, es increíble. Cada vez que lo vemos está cada vez más cerca. Ahora usted puede hacer sus propios conjuros, usted puede hacer sus propias recetas mágicas. Hace poco hablábamos con mi hija Navidad y me decía, yo hubiera querido hacer algo con la princesita Sofía, pero desde que vi que hace conjuros, definitivamente no. Y nosotros, si somos abuelitos y no lo sabemos, pues compramos los muñequitos que venden algunas cadenas de comida y algunos de ellos también están involucrados en este paquete. Muy bien. Entonces estamos viendo cómo se va a ir mezclando todo y si no lo hacemos estamos fuera del mundo, ¿verdad? Es un mundo sin el verdadero y único Dios. Ese es el mundo que el enemigo está esperando para que le quede como servido en una bandeja y que él pueda hacer lo que él quiera y todos los demás se pierdan. La desintegración de la familia y el matrimonio, el divorcio, tolerancia del homosexualismo, promiscuidad sexual, el aborto, embarazos de adolescentes y madres solteras.
¿Qué es lo que está buscando aquí el enemigo? La desintegración de la familia. Miren, es increíble cómo endurece los corazones para que no tengan otra solución más que el divorcio. Por supuesto es lo más fácil, por supuesto que pelear por la familia es lo más difícil, nadie quiere hacerlo, todo el mundo tiene derecho, todo el mundo está golpeado, todo el mundo está lastimado. Ok, ese es tema de otro momento, habría que mandarlos allá a poner matrimonios. Sin embargo, fíjense que el plan es deshacer la familia. Entonces, ¿qué hacemos? Toleramos el homosexualismo para que tampoco haya más generación de seres vivos. Miren, este es un tema bastante delicado e incluso en estos tiempos más delicado todavía. El Señor ama al pecador, pero no ama al pecado. Toda persona que ame con todo su corazón, con toda su alma y con toda su mente al Señor Jesús, tiene la posibilidad de obtener respuesta para su problema de homosexualismo. Pero necesitamos para eso que de alguna manera alguien le hable, que alguien se acerque. La promiscuidad sexual. Ahora nuestros niños les quieren hablar de sexualidad desde que están en preschool. Desde que están en preescolar, comienzan a hablarles de qué se trata con figuritas y dibujitos a su manera, abriendo su inocencia para que se vaya, para que no esté ahí. El Señor dejó todo perfectamente bien organizado para nuestra vida. Sin embargo, ahora en base a las normas dictadas por estos que quieren tener el gobierno, mandan a decirle a los países lo que sus ministerios de educación deben enseñar y sus ministerios cumplen y hacen lo que ellos dicen. Por supuesto, ustedes han visto la gran guerra pro vida contra las abortistas. Y por eso es que el feminismo es una manera de imponerse, diciendo mi cuerpo es mío, ¿verdad? Y no es cierto, nosotros lo sabemos que no es así. Cuánto le costó, cuánto hizo para tenerlo. Cada uno de nosotros es un milagro que seamos personas, que estemos aquí, que hayamos nacido, porque somos producto de un creador. Pero el aborto es parte de esta nueva era y de este ecumenismo que está metiendo a todo el mundo dentro de este lío, y estos embarazos de adolescentes, especialmente las que han sido producto de violación, pues son su perfecta idea de cómo garantizar que el aborto sea y cada vez se autoriza más cerca de la edad, o sea, más chiquito el bebecito puede morir más fácil, mire, y algunas veces incluso hasta más tarde, ¿verdad? Casi que ya para nacer y están autorizando el aborto. Eso se llama asesinato y el Señor tendrá que hacer justicia porque nadie puede acusar a nadie. Hay personas que en un momento de una desesperación o que probablemente también por asuntos de salud se han tenido que ver afectadas y han tenido que hacer algo así. Sin embargo, el Dios maravilloso nos permite a nosotros ir conociendo cada una de las cosas que cómo son y por qué son. Esos embarazos de adolescentes que obviamente si los han metido en una promiscuidad sexual, lo menos que podemos esperar es que resulten en embarazadas niñitas de 11 o 12 años o madres solteras que después van a tener tremendos problemas para poder edificar el corazón de sus hijos. El Señor en su misericordia siempre va a dar salidas. El Señor en su misericordia siempre va a permitir que haya una manera de reforzar el corazón de las personas cuando tenemos a Cristo en nuestro corazón. Entonces, Génesis 11, del 1 al 9 dice, tenía entonces toda la tierra una sola lengua y una misma palabra. Y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron ahí. Y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres y dijo,
dijo Jehová. He aquí el pueblo es uno y todos tienen un solo lenguaje. Han comenzado la obra y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues, descendamos y confundamos ahí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde ahí sobre la faz de toda la tierra y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque ahí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra y desde ahí los espacios sobre la faz de toda la tierra. Ahora van a entender, mis queridos alumnos, por qué estuvimos viendo cada una de las cosas en la violación de Europa. Ahora van a entender por qué nos afecta todo ese detalle de la Torre de Babel. Y Babel significa confusión y Babilonia, ciudad de confusión. Háganme ustedes el gran favor. Sin embargo, ustedes y yo aprendimos ahora que el edificio de la Unión Europea justamente es una réplica de lo que fue la Torre de Babel. Y no es por casualidad, sino que ya supimos que fue un hecho pensado, lo cual nos viene a traer cómo se están dando los tiempos, este cumplimiento, como lo había dicho la palabra. Muy bien. Aquí viene nuevamente esto, que ustedes ya lo vieron, tienen ustedes los videos, no lo vamos a ver hoy, y luego dice, la profecía de Daniel 7, del 7 al 8 se está cumpliendo. ¿Qué dice? Nos va a hablar de 10 países, y aquí tenemos todos: Norteamérica, Europa Occidental, Japón, Australia, Sudáfrica y el resto desarrollado, Europa Oriental, incluyendo a Rusia, Latinoamérica, África del Norte y Medio Oriente, África tropical, Asia del Sur y Sureste y China. En el caso de esta profecía, Daniel hablaba justamente de esta bestia con 10 tremendos cuernitos. Ahora, ¿cómo me afecta a mí el nuevo orden mundial? Lo primero que hace es crear inseguridad y conflicto. Los países definitivamente están molestos con lo que está pasando, pero muchos de ellos se ha creado esta inseguridad espantosa que en la época de las guerras, pues lógicamente tenían miedo a las armas y tenían miedo a las municiones, pero ahora es una guerra biológica y una guerra emocional. Se ha creado la inseguridad y el conflicto y todavía no ha comenzado el conflicto. Espérese usted que comiencen a pelear por las vacunas. Pero veamos otro poco más. Me expone a plagas y epidemias. Déjeme decirle que la primera vez que estudiamos esto era el año de 2016, hace 5 años. No teníamos ni idea de lo que estaba pasando, pero la palabra sí nos advirtió. Mateo 24, que es lo que hemos venido aprendiendo desde un principio, cuando el Señor nos habló que cuando la higuera florezca y nos dio las señales. Y aprovecho para decirle que si usted no ha visto los estudios anteriores, puede ingresar a Boné Midrash en YouTube y ahí puede ver cada uno de los estudios para ir comprendiendo mejor lo que estamos viendo ahora. Veamos otro pedazo más. Esclavizándome con las deudas. Miren, la mejor manera que tiene un gobierno es de tener atado a alguien con el dinero. La gente necesita trabajar para pagar sus deudas y por lo tanto va a dejar desatendida a su familia o va a vivir en un infierno a causa del dinero. Vimos antes que uno de los principales problemas era el divorcio y ese divorcio, mis amados, generalmente se da por 3 grandes razones: o por problemas de sexualidad, o por problemas de dinero, o por indiferencia. Cuando hablamos de problemas de sexualidad me estoy refiriendo al adulterio o al homosexualismo o a cualquier otro tipo de situaciones que se da cuando hablemos del tema. Cuando hablamos de problemas económicos, son justamente todas esas cosas que aún hay gente que no tiene deudas, pero que tiene una envidia en su corazón que le corroe el alma y vive intranquilo y vive insatisfecho con lo que tiene porque no puede tener lo que quiere. Y por último, por supuesto, la indiferencia. ¿Qué significa esa indiferencia? Es ese egoísmo en que a mí me importa solo lo que a mí me importa y los demás que miren qué hacen. Causando rompimiento familiar, lo que hablábamos hace un momentito. Así es como nos va afectando este nuevo orden mundial, creando inseguridad y conflicto, exponiéndome a plagas y epidemias, esclavizándome con las deudas, causando el rompimiento familiar, trayendo la promiscuidad, el libertinaje, la homosexualidad para llegar a la apostasía.
Y usted se ha de recordar, y lo vamos a ver más adelante, que una de las señales es cuando el hombre con el espíritu de apostasía se dé a notar, que todos lo puedan ver. La contaminación con otras creencias disfrazadas, que es ese ecumenismo del que estamos hablando. La mayoría de las religiones orientales que nos traen a adorar otros dioses y nadie lo sabe, y ahí estamos parándonos como la grulla y como otras cosas sin saber exactamente de qué se trata, a dónde va todo eso, porque todos dicen que están buscando la relajación del alma, la meditación, pero para meditar podemos meditar en la palabra o podemos meditar en la grandeza de las cosas que Dios ha hecho. Sin embargo, nos llevan hacia otro lado con otras palabras y con otros nombres. Y por supuesto, todo para el gran efecto que el enemigo quiere tener en la pérdida de la fe. En los últimos tiempos, dice el corazón, se enfrió el corazón de muchos. Y ese enfriamiento es esa pérdida de la fe que a la vez hace que a mí los demás no me importan. Porque entonces comienzo solamente a ver el derecho de mi nariz, los demás que miren qué hacen. Yo no tengo tiempo para hablar del Señor, yo no tengo tiempo para ocuparme de los problemas de nadie, suficiente tengo con mis problemas y comenzamos a alejarnos. Fíjese usted, cosas buenas que incluso a veces nos separan de lo mejor. Muy bien, ¿para qué estamos informando esto? ¿Está usted listo espiritualmente? ¿Lo está su familia? ¿Está usted protegiendo adecuadamente a sus seres queridos? Miren, es tremendo cómo 5 años después venimos a ver que aquello que comenzamos a informar en esa época hoy está delante de nuestros ojos. Y solo la misericordia del Padre puede hacer que hoy estemos reunidos aquí, este grupo de personas, para honrar el nombre del Señor y decirle, Señor, queremos saber de ti. Queremos conocer de tu palabra. Danos la oportunidad de aprender. Los bendigo por eso, mis amados, porque todos tenemos que hacer. Pero gracias por apartar este espacio de tiempo, que sea como una semillita que cae en su corazón. Y si usted nos está viendo por YouTube, bendito sea el Señor. Nosotros somos un ministerio paraeclesiástico. Estamos para servir a Dios y para servir a usted. Estamos pidiéndole al Padre que nos permita de alguna manera que esta información llegue a todas las personas. No perseguimos que usted cambie de religión, no nos interesan las religiones. Lo que perseguimos es que cambie de vida y que se asegure su espacio en la vida eterna. Muy bien. Entonces, si usted ha aceptado a Jesucristo como su Salvador personal, pero ha sido muy tibio en su caminar espiritual con Él, usted necesita pedirle inmediatamente perdón y renovación. Lamentablemente, mis amados, por décadas hemos sido envueltos en religiosidades. Por décadas hemos sido como que incrustados en una religiosidad barata, como que si bastara con que estuviéramos haciendo ritos religiosos para que nuestra relación con el Señor fuera excelente. Yo les motivo en el nombre poderoso de Jesús, busquen la relación con el Señor. Si usted no conoce al Señor, hoy es un buen momento para decirle, Señor, yo quiero que entres a mi corazón, que entres a mi vida. Toma control de mis pensamientos y de mis sentimientos. Maneja mi vida de tal manera que nunca me separe de ti. Y si usted ya lo hizo alguna vez, pero por alguna razón se había apartado un poquito o dispuso que las cosas no estaban saliendo como usted esperaba, también es un buen momento para que diga, Señor, te pido perdón por haberme alejado, recíbeme nuevamente, Señor, y dame la posibilidad de salir adelante. Muy bien, veamos entonces algo más. ¿Cómo me puedo preparar? Si a nosotros se refiere, en lugar de luchar contra él o la planificación de un movimiento de resistencia, tenemos que entender primero que se trata de algo espiritual. No podemos solo salir a las calles a gritar y a quedar a veces incluso en ridículo, porque muchas personas salen a protestar, pero no saben ni qué están haciendo afuera, no saben ni por qué están ahí. Cuando les preguntan, entonces comienzan a demonizar todo y la gente pierde la atención, ya no quiere conocer.
Por eso usted y yo nos estamos preparando hoy y este es un estudio bastante largo que nos va a tomar unas semanas, pero poco a poquito vamos a irlo conociendo. Hoy estamos viendo apenas una pequeña introducción para poder avanzar en el tema, pero tenemos mucho que aprender con respecto a esto. Satanás quiere un orden mundial para engañar al mundo. El anticristo no va a llegar al poder por la fuerza. Él va a ser querido y adorado. Este es el gran engaño. Muchas veces la gente pensó que iba a haber una gran guerra y un derramamiento de sangre para que la bestia pudiera sentarse ahí y el anticristo pudiera dominar el mundo. No, mis amores, esto va a ser exactamente al revés. La gente lo va a aclamar. Y por eso dice la palabra que aún los mismos escogidos serán engañados, porque si ni siquiera conocen el nombre verdadero del Padre, ¿cómo van a poder llegar a Él? Hay muchas cosas que no conocemos de Dios. Y yo quisiera incluso hoy, esta noche, preguntarle a usted, ¿conoce usted exactamente por qué es su fe? Hay una gran diferencia entre lo que es la fe y lo que es el dogma. El dogma es aquello que hay que creerlo porque así es y nadie puede decir nada. Pero la fe, mi amado, es la certeza de lo que no se ve, la convicción de lo que se espera. Pero para poder tener esa certeza y para poder tener esa convicción, usted necesita conocer en qué cree. Escucho a veces muchas personas que dicen que yo tengo una gran fe. Ok, ¿en qué? ¿En quién? Ahora es el momento para que nos analicemos nosotros mismos. No tiene que venir nadie a analizarte, pero tú puedes analizar tu corazón y decirle, Señor, muéstrame cómo estoy. Quizá tú me digas, pero es que yo leo la Biblia todos los días. Perfecto, pero la Biblia no solo se lee, la Biblia se cree y se practica. Si no, no sirve de nada. Quizá tú te conozcas todo lo que está alrededor de todos los temas de la escritura de la palabra, pero la Biblia tiene muchos detractores y alguna vez van a estar enfrente de ti y no puedes contestar con dogmas. Tienes que saber exactamente qué es. Tienes que saber exactamente por qué creemos lo que creemos. Lamentablemente, debido a muchas cosas que hoy yo no voy a entrar a discutir, dejó de enseñarse doctrina en las congregaciones. Y la doctrina es justamente esto, en qué creemos, por qué lo creemos, cómo lo comprobamos, cómo lo enseñamos, cómo podemos confirmar que lo que creemos es lo real. Si Dios nos da la vida y no ha venido el Señor antes, vamos a tratar de estudiar un poco sobre en qué creemos, una doctrina en el corazón. ¿Qué estamos esperando? Estamos esperando, ya hemos estudiado un arrebatamiento, un fin del mundo. Ok, perfecto. ¿Y qué va a pasar? ¿Cómo estamos preparados para esto? Por eso es que estamos hablando de cómo prepararnos, porque el enemigo quiere engañar. Entonces imagínese usted que el anticristo simplemente ni siquiera va a tener que empujar la puerta. Se la van a abrir y le van a poner una sala para que se siente y para que gobierne. Y si nosotros no estamos alineados, pues probablemente tendríamos que pasar por muchas situaciones difíciles. A esto se le llama la gran tribulación. De ahí que es tan importante que ustedes y yo sepamos exactamente qué creemos, por qué lo creemos, en qué tiempo va a pasar y cómo yo voy a estar listo. Ahora, la bendición es su misericordia. Dios nos está dando profecías para que entendamos que su palabra es real y verdadera. Pero lo más importante es para que podamos ser perdonados de nuestros pecados a través de Jesucristo y no sufrir el destino de aquellos que son engañados por Satanás y su falso Mesías. No se les olvide, mis amados, que el enemigo es un engañador. Él siempre va a imitar, él siempre va a ser falso, él siempre va a tratar de darnos gato por liebre. Usted tiene que saber reconocer muy bien al Señor. No basta solamente con decir, sí, sí, yo lo conozco, pero si hiciéramos un examen hoy, que estoy casi que comenzando a pensar en que vamos a hacer un pequeño examen, no hoy, pero sí uno de estos días, para ver cómo estamos, vamos a entender exactamente que no siempre sabemos todo de ese Señor maravilloso que dio su vida por nosotros.
Y solo lo que conocemos es la religión, pero no lo conocemos a Él. Por eso es que tenemos miedo y angustia. Por eso es que dudamos de su provisión, porque no hemos conocido al Jehová Jireh. Por eso es que tenemos miedo con la salud, porque no hemos conocido al Jehová Rafa. Por eso es que tenemos miedo con tantas cosas y no sabemos quién nos va a dirigir, porque no hemos conocido a El Roí. Hay mucho que aprender de mi Padre. Y bendito el Señor que nos da la oportunidad a través de estos medios. El tiempo para el arrepentimiento, mis amores, es ahora. No hay más tiempo. Hace 5 años comenzamos a decir el tiempo para el arrepentimiento es ahora. Y lo volvemos a decir hoy, 5 años después. No les sé decir si dentro de 5 años, cuando yo ya haya cumplido 50, podamos verdaderamente volverlo a decir. Pero mientras que eso sucede, yo les suplico y les ruego que por favor volvamos al Señor. Al Altísimo Dios tiene dominio sobre el reino de los hombres y pone sobre él al que le place. El Señor está permitiendo todo lo que está pasando porque Él tiene un plan. Él no está improvisando, mis amados. Él no está sacándose de la manga lo que está pasando. Él sabe exactamente qué es lo que quiere y sabe muy bien cómo vamos a llegar a Él. Esta noche, si el Señor nos permite, voy a intentar que podamos oír este himno hermoso, que espero en el Señor poderlo lograr. Solo denme un momentito porque estoy sin mouse, pero en el nombre de Jesús que podamos, vamos a ver, aquí está. Esto es lo que quería. Quiera mi Señor que podamos oír este hermoso himno. Si no está funcionando, me dicen, por favor, para poderlo cambiar. Definitivamente creo que no está funcionando, no tienen que contármelo, ya lo sé. Se los debo para dentro de 8 días si Dios nos da la vida. Pero quiero concluir hoy diciéndoles que quien empieza su día de rodillas en la presencia de Dios, lo terminará de pie viendo milagros.